Bueno, vamos a continuar con las conferencias de la mañana. Vamos a continuar además con esta segurísimo interesantísima ponencia. Y seguimos planteando un poco lo que quería hacer yo con este tipo de conferencias, es plantear un poquito el entorno donde se va a desarrollar esa eclosión de empresarios que se ha comentado antes y que lo iremos viendo en casos específicos de forma más general, como es este caso, de forma más concreta, pero creo que con esta ponencia vamos a enmarcar muy bien ese grupo de empresarios vistos desde un punto de vista general, ¿no? Son los últimos trabajos que están haciendo tanto Juan Antonio Rubio, José Angarrués como Luis Chirosa, algunos de esos fantásticos trabajos. Yo, de hecho, leí un trabajo suyo de un documento de trabajo de la sección de Historia Económica sobre el capitalismo gerencial y el capitalismo familiar, y la verdad es que me gustó muchísimo lo que leí ahí y dije, pues mira, creo que cuadrarían muy bien para hacer ese contexto genérico sobre el que ya ir profundizando en figuras concretas. La verdad es que ellos vienen, lo sabéis todos, la verdad es que me da un poco... creo que todos conocéis perfectamente los trabajos tanto del profesor Garrués como de Juan Antonio Rubio, que trabajan muy en común, vienen desde la Universidad de Granada. El profesor Garrués, todos lo conocemos, es catedrático en el Departamento de Teoría e Historia Económica y es especialista en el sector eléctrico, en las redes empresariales y financieras, empresas familiares o las cuentas de las haciendas locales, y pues tiene muchísimos trabajos relacionados con las redes corporativas, con, por ejemplo, la relación tengo aquí un trabajo de 2017, escasez de vínculos débiles y el atraso económico de la Andalucía contemporánea, o los sistemas empresariales locales y territorios, y, como digo, una extensísima bibliografía, no os voy a aburrir, una extensísima bibliografía sobre el sector eléctrico y el sector energético en la historia económica de este país, con muchas de esas publicaciones también compartidas con el profesor Juan Antonio Rubio. No les voy a robar más tiempo porque lo interesante y lo importante es escucharlo a ellos y a quienes, por supuesto, les agradezco enormemente, como a todos, el haber aceptado estar en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por invitarnos a participar en este coloquio o encuentro, a la Fundación La Terrazana y a la Universidad, al Departamento, a la Facultad, porque creo que es algo que apreciamos, el poder estar juntos, discutir, tratar cosas, y esto es una buena oportunidad, ¿no? Dado que nos dedicamos buena parte a investigar, también es bueno tener momentos de relax para poder compartir y discutir. Bueno, en principio este es un trabajo, el título es bastante pretencioso, los resultados igual no son tan importantes, pero es una pequeña contribución. Es un trabajo colectivo, como se puede ver. El origen de este tipo de análisis que venimos realizando tiene un origen. El origen es, hace ya unos 6-7 años nos empezamos a preocupar por las relaciones entre los empresarios, no solamente de los empresarios, las redes empresariales. Lo hicimos sobre Andalucía a partir del registro mercantil, y luego a Juan Antonio se le ocurrió brillantemente la idea de por qué no hacerlo para España. Evidentemente no lo podemos hacer con los registros mercantiles de toda España porque eso es inviable, pero sí podíamos utilizar una fuente muy utilizada que eran los anuarios financieros. Y seleccionar una serie de empresas, las 200 mayores, y por tanto ver la interconectividad que había entre estas empresas y plantearnos nuevas preguntas a las preguntas ya clásicas, ¿no? Sobre la empresarialidad, el atraso, el crecimiento, incluso a nivel regional, comportamientos sectoriales, etc. Bien, fundamentalmente, por tanto, vamos a hablar de empresas, de un grupo importante de empresas, las más importantes, y de una élite empresarial o corporativa. Debo agradecer, por supuesto, al profesor Gabriel Tortella la magnífica presentación que ha realizado, porque nos permite enmarcar nuestro trabajo de una forma mucho más fácil. Él ha estudiado el marco de desarrollo del periodo, del primer tercio, bueno, hasta 1936-39, a partir de unos indicadores, pero no quedándose ahí, sino dando una explicación, tomando a Tocqueville, sobre la idea de crecimiento y luego revolución o guerra,
Bueno, el clima, del clima empresarial que había en la época, nos ha citado también la conexión y cómo cambia ese clima entre banca e industria, del cual nosotros trataremos algo posteriormente, del fomento de la industria a través de las políticas arancelarias, favorables o no favorables, en definitiva, del crecimiento y los factores del crecimiento que se producen en este periodo. Creo, no es ninguna crítica, por supuesto, y yo creo que él estará de acuerdo conmigo en que el tema del crecimiento está muy bien, hay que destacarlo. Si este crecimiento luego lleva a unas consecuencias u otras, es algo que se puede discutir, pero yo creo que es muy importante también la distribución del crecimiento. Es decir, en España hubo crecimiento durante el primer tercio, pero esta distribución del crecimiento fue desigual. Al ser desigual, probablemente hubo unos beneficiados. Vamos a pensar en la Primera Guerra Mundial. Es de todos conocidos que hubo un enriquecimiento y unas grandes oportunidades para los empresarios. Y, sin embargo, esto afectó negativamente a las clases más bajas porque aumentó la inflación. Es decir, se puede dar crecimiento, pero los beneficiados del crecimiento, como ocurre actualmente, no son iguales. Esto genera tensión, esto genera conflicto social. Es verdad, comparto totalmente la teoría del profesor Tortella en cuanto a que justamente cuando hay crecimiento es cuando surgen los problemas, aunque parezca contradictorio, pero también hay que tomar algo que nos ha comentado el profesor Tortella, algunas ideas de Marx, por ejemplo, la idea de conciencia de clase. La miseria es muy abundante, pero no los miserables, entre comillas, aquellos que son pobres y no tienen unas condiciones materiales adecuadas, no siempre tienen conciencia de que son y que pueden reivindicar como clase o como grupo social una mejora de las condiciones materiales de vida, sobre todo cuando ven a otros que están ganando con el crecimiento económico. Por tanto, partiendo de la excelente explicación del profesor Tortella, nosotros nos vamos a ocupar de esta parte que tiene que ver con la desigualdad, no la distribución de la renta, porque no vamos a medir, sino en caracterizar a estos grupos empresariales, a esta élite empresarial, cómo se ha comportado a lo largo del primer tercio. Lo habíamos realizado en otros trabajos para periodos mucho más largos y contrastado. Bueno, hay que decir que vamos a tratar viejos temas, empresarialidad, financiación, atraso, etcétera, con una nueva metodología que es la del análisis de redes sociales, que nos permite cuantificar esta intensidad de las conexiones y comparar internacionalmente. Entonces, hemos podido situarlo, la élite española, dentro del contexto internacional, etcétera. Por tanto, no voy a seguir con el tema, simplemente quería enmarcarlo y justificar un poco el que aparezco el último, bueno, no, aparezco el segundo, y darle la palabra a quien es el mayor protagonista del trabajo, que es Juan Antonio. Bueno, ya no reitero los agradecimientos, dais por agradecidos, ¿no? Y a los que estáis ahí sentados por estar aquí, pendientes de lo que vayamos a decir, otra cosa que ya jugaréis vosotros si tiene más o menos sentido, ¿no? Aprovechando la intervención del profesor Tortella, he podido ir retocando algunas de las transparencias de la presentación. Empezaba con una en la que se hablaba, en los años 30, de la consideración social que tenían estos hombres de negocios como algo muy positivo, esta gente que está cambiando la sociedad española, y la contraponía a una cita de un revolucionario, ¿no?, del ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, en 1932. He quitado la otra cita y he dejado solo esta, para no... Lo que hacía era contraponer a las dos. Lo que dice Prieto en 1932, en un texto que se ha citado muchas veces, está recogido del diario de sesiones de las Cortes. Lo que dice Prieto refleja una sensación que tiene la gente. Yo no sé si del momento, o alguna gente del momento, que no sé si de alguna manera puede explicar también, la guerra civil va a ser muy compleja, pero esa sensación de algunas personas, a veces son importantes las percepciones, más que la realidad. Es indiscutible el crecimiento económico, por supuesto, pero la percepción de la gente también se convierte en un motivo que los hace actuar, ¿no? Lo que plantea Prieto en ese discurso es que hay un grupo de 40 o 50 personas, sabemos que no, que eran algunos más, 40 o 50 personas que concentran el poder corporativo en la España de la época, ¿vale? Hemos estructurado la presentación en 4 apartados. Empezamos hablando de la élite, haciendo un poquito de la presentación del
del entramado conceptual, de los conceptos que hemos utilizado o que hemos ido descartando por el camino de la investigación. Uy, Raúl, esto ya falla. Ahí. Bueno, algunos conceptos que se han utilizado en los últimos años, que había una época en la que todo el mundo tenía que citar a estos autores, y el concepto de élite extractiva y élite inclusiva. A los que somos historiadores no nos resuelve demasiado. Es cierto que sí es algo moderno, se puede citar, pero que haya élites extractivas y haya élites inclusivas, que el resultado sea, en el caso de que haya élites extractivas, que sea un diseño institucional que favorezca a una minoría, mientras que cuando existen élites inclusivas el resultado es un diseño institucional que reparte un poco el crecimiento, está bien, pero tampoco es algo que nos deba sorprender, ¿no? Y, bueno, ya está dicho. Otro concepto es el de, también en su momento estuvo de moda, ahora lo hablaba con Pablo, funciones empresariales productivas contra funciones empresariales improductivas, de Baumol. Bueno, también creo que podemos decir que, por lo menos en esa formulación, está superado, ¿no? Y aquí traemos en relación con esto, el papel de las élites, el papel de las empresas, cómo se vincula al Estado, cómo se resuelve la tensión entre el Estado y la élite empresarial o el mundo de la economía. Hemos utilizado un artículo que es relativamente reciente de un profesor que se llama Luigi Zingale, en el que realmente lo que hace es decir que la empresa necesita una teoría política. Estamos haciendo mucha teoría económica de la empresa, pero falta teoría política, ¿no? Y bueno, pensábamos que en contraste con estos otros dos modelos no es tan pretencioso quizá, pero bueno, puede aportar algo, es interesante. Vale. Lo que plantea Zingale es que en esa relación entre Estado y política hay una situación que es la de equilibrio, que no se da nunca en la realidad, a la que se han acercado, por ejemplo, los países escandinavos después de la segunda de mediados del siglo XX, Estados Unidos en alguna época también, pero si nos desplazamos hacia un lado o hacia otro, podemos encontrarnos con estados totalitarios. Él no dice estados totalitarios, dice dictaduras comunistas, en las que el Estado es el que organiza toda la economía. En el otro extremo estarían las plutocracias, ejemplo serían las repúblicas bananeras, ¿no?, en las que hay una empresa que hace las leyes del país directamente. Y luego habría unas situaciones intermedias, lejos del punto de equilibrio, que serían regímenes de patronazgo político o regímenes verticales políticamente integrados. Y nos vamos a quedar con esa última tipología, la de los regímenes verticales políticamente integrados. Serían, según Zingale, que tampoco el término es suyo, lo recoge de otros autores, situaciones en las que una oligarquía económica controla el sistema político. Este trabajo no es de carácter histórico, el de Zingale, trata la actualidad y explica algunas cosas como por qué Trump puede ganar las elecciones en Estados Unidos sin tener el apoyo de las 100 mayores empresas. Y él lo que dice es que se puede dar esta situación de un régimen vertical políticamente integrado sin que esa oligarquía económica se meta en todas las decisiones de la vida política. Hablando de la actualidad, puede ser que esta élite corporativa haga unas leyes, impulse una legislación que les beneficia en su ámbito. Pero eso no significa que se metan, por ejemplo, en la legislación sobre el matrimonio homosexual. ¿Vale? Entonces siempre va quedando un espacio en el que van a actuar estas empresas y otro espacio que realmente tampoco les interesa controlarlo ni meterse. Zingale es bastante liberal, si alguien tiene duda. Esta idea de régimen vertical políticamente integrado recuerda otros trabajos que en su momento tuvieron bastante impacto, cuando hablaban de capitalismo clientelar. Una minoría influye en la política económica a partir del control
de las empresas más importantes de los sectores claves de la economía de un país. Y vamos a utilizar también, de alguna manera, otro concepto también antiguo, de hace 20 años, que es el de captura del Estado, ¿no? Cómo las empresas intentan influir en la formulación de las leyes utilizando diversos medios. Bueno, vista esta introducción, pasamos a el marco institucional del periodo. Hemos escuchado antes las condiciones económicas, términos de bienestar también. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en las normas del juego de esta época. Y ya os digo que utilizando conceptos que pueden ser discutibles y que algunos incluso entendemos que están incluso superados. Cuando hablamos de la Restauración, no hablamos de un régimen democrático. Por ahí podíamos empezar. Hablamos de un régimen semidemocrático. Hay un artículo de Alfonso Herranz y otros compañeros que la semidemocracia, que es España en la Restauración. Un sistema que está marcado por el turnismo y el caciquismo, dos prácticas clientelares. No exclusivas ni muchísimo menos de España en ese momento, sino al revés, más bien compartidas por la mayoría de los países, de hecho. Esa semidemocracia se da además con un Estado que desde el punto de vista financiero es débil. La recaudación de impuestos es bajísima, ¿no? Van der Liso decía en 2005, también hace ya muchos años, ¿no?, que el diseño institucional de España en ese momento, en el primer tercio del siglo XX, favorece las funciones empresariales improductivas. De ahí así un poco retomar a Baumol. Analizando trabajos más recientes, inciden en esta idea. Aunque se aprueba el sufragio universal masculino a partir de 1890, eso no implica que pierda poder el sistema caciquil. Al revés, lo que hace es facilitar la captura del Estado por parte de empresarios y banqueros. Lo dice Comín, muchos años antes lo habían dicho especialistas desde el punto de vista político de la Restauración, historiadores políticos, y vamos a intentar ver si ese marco, desde el punto de vista institucional, favorece realmente este tipo de prácticas. Aranceles, proteccionismo, se ha hablado antes, al final una práctica que implica reserva de mercado y eliminación de la competencia. Leyendo la bibliografía de la época, de los años 90, cuando se genera el debate sobre la protección, no sé, debió de ser un momento intenso, a juzgar por las publicaciones y el impacto que tuvieron. Una revisión posterior es el trabajo de Sáez, que habla hace unos años de cómo había sido esta eliminación de la competencia a partir de fijar aranceles y luego ordenarla, cartelizar el sector en la siderurgia. Y dice una cosa que es bastante coherente, dice Sáez. No es una práctica española, o sea, es una práctica que esa industria está haciendo en todos los países. Volvemos a marcar esa diferencia con una imagen que a veces tenemos de lo que es una España diferente al resto del mundo. Pone el ejemplo de la siderurgia en Alemania, por ejemplo, o en Francia, donde se establecen barreras arancelarias, se cartelizan la industria y se genera un sector competitivo con capacidad para exportar. Si leemos el texto, vemos cómo Sáez descarta que en España se pueda decir que esa práctica es una función empresarial improductiva. Nosotros lo que pensamos es que los resultados fueron improductivos. Se dio esa situación, pero la industria española, por las razones también que explica Sáez, no se convirtió en una industria competitiva, la siderurgia, a nivel internacional. Cuando se mantienen aranceles con un alto grado de protección y no se generan esos efectos positivos, hay una repercusión que es negativa para la sociedad y para la economía, que es estar pagando un precio más alto por esos productos, ¿no?, por esos inputs que son necesarios para otras industrias.
Hablando del marco institucional de la restauración, tenemos también cómo se van organizando grupos de presión que tendrán distintos éxitos en sus resultados, ¿no? Pero vamos a lo que nos gusta mirar son los sectores importantes, los sectores líderes de la economía. Los grupos de presión generalmente van a tener éxito. Es algo que también reconoce SAE, ¿no? Vale. Esto lo conocéis mejor que yo, la mayoría de los que estáis aquí, cómo se van a dar diversas opciones para controlar el mercado. Seguro que tenéis en mente a las empresas que participaron en estos intentos de cartelización del sector o cuando directamente se constituyen empresas muy grandes que prácticamente se hacen con el mercado de manera oligopólica. Y vamos a tener en cuenta siempre que hay sectores en los que no se pudo capturar al regulador. Partimos de ahí. Pero creemos que en los sectores principales de la economía española sí se capturó al regulador. Entre las estrategias de presión, pues una era sencilla. Tenemos en nómina diputados que van a apoyar nuestras reivindicaciones en el Parlamento. Otros trabajos, he puesto solo 2, pero hay un montón, hablan de cómo las empresas, son interesantes sobre todo los trabajos de López Morel y el de López Morel con Okean. Las empresas lo que hacen es que fichan en sus consejos de administración a personas que están vinculadas en la política. La estrategia es la misma, pensamos, que es capturar al regulador. Pero el ejemplo que más interesante nos parece de autorregulación es el del sector bancario. Cómo se aprueba una ley en 1921 que crea al Consejo Superior Bancario un organismo que va a regular la competencia en el sector. ¿Quién conforma el Consejo Superior Bancario? Representantes de los principales bancos del país. Se le está dando a la banca la posibilidad de regularse, a la banca privada. Esa ley se aprueba cuando es ministro de Hacienda Francesc Cambó. Vale. Se ha saltado ahí. Con Primo de Rivera se va a incrementar la intervención del Estado en la economía. También ahí no vamos a hablar mucho porque el profesor Tortella lo ha explicado bien. Se continúa con el nacionalismo económico y sigue vigente el arancel de 1922. Ha dicho el profesor que se va a mantener hasta finales de los años 20. O sea, al principio se mantiene. Por lo menos eso es lo que plantea la vigencia del arancel, la planteaba Serrano hace unos años. También se van a dar subsidios a la industria, se va a crear un comité regulador de la producción industrial, que trae un esfuerzo por industrializar el país. Estamos en estos años en los que el crecimiento económico hemos visto que se aceleraba. En la República se mantiene el nacionalismo económico, aunque hay algunos intentos por reducir la concentración del poder empresarial. Esa es la Ley de Intervención Permanente de los Ferrocarriles, que establece una serie de limitaciones a los consejeros para que puedan estar únicamente no puedan actuar en todos los sectores, los consejeros que están vinculados al sector ferroviario. Y en principio esa ley pretendía que no puedan sentarse en un consejo de una empresa ferroviaria personas que estén sentadas en consejos de banca. Pero ese punto no se llegó a aprobar. Lo vemos como un intento de reducir esa concentración del poder empresarial y de reducir el poder de la banca. Tampoco es un caso particular de España. Las leyes similares se habían dado en Estados Unidos 20 años antes, ¿vale? La Ley de Ordenación Bancaria de 1931 cambió algunos aspectos en relación con el Banco de España, pero tampoco supuso un cambio radical con respecto a la ordenación de la banca privada. Y luego, a la hora de valorar los resultados de la política económica en la Segunda República, tenemos que entender que nace en un contexto complicado después de la crisis y que realmente, entre que hay gobiernos de distintos signos que se suceden y que dura poco, pues no vamos a ver una política que afecte al ámbito empresarial que dé unos resultados que sean coherentes, ¿no? Vamos a seguir. Balance del marco institucional, para no enrollarme más. ¿Se utiliza el Estado para favorecer a los intereses de las grandes empresas?
Si es así, estamos de plano en el modelo que defiende Cingales, un régimen vertical políticamente integrado. Bueno, hay prácticas que apuntan a eso. Reserva del mercado interior, cartelización, reparto de mercados regionales, captura del regulador, puertas giratorias. Ese es el tema que a nosotros, uno de los temas que a nosotros nos interesa más. Y ahí, si damos por hecho esa utilización del Estado para favorecer los intereses de las grandes empresas, tenemos que pensar en lo que ha dicho la historiografía española de los últimos años. Y todos conocéis de sobra el trabajo de Cabrera y de Del Rey y la utilización del concepto de instrumentación recíproca. El concepto de instrumentación recíproca en la primera edición del libro no aparece. Lo incorporan después y tampoco es suyo. Es de Víctor Pérez Díaz, ¿no? Y lo que llegan a decir, a mí, a ti, a Luis también, que no está aquí, nos parece demasiado simple. Unas veces el Estado utiliza la política y otras veces la política utiliza el Estado. Perdón. Unas veces la política utiliza la economía y otras veces la economía utiliza la política. Estado y empresa. Y aprovechando que está Pablo, pues el único relato que nos convence, hablando de instrumentación recíproca, el que ha realizado él para la Compañía Española de Minas del Rif. Lo que sí nos llegamos a plantear es si esa es la realidad o es una excepción que confirma la regla. Además, Pablo ha insistido mucho en este concepto de instrumentación recíproca, sobre todo en el franquismo, más que en esta etapa del primer tercio del siglo XX. ¿Veis que hemos venido a provocar un poquito, ¿no? ¿Apunto para allá? Vale. Otra reflexión muy larga, no la voy a decir, no la voy a leer. Lo que plantea este compañero Rodrigo Alarilla es que los límites entre política y economía en esta época son tan difusos. Él dice, bueno, pero si es que los políticos son empresarios, ¿vale? ¿Cómo no van a defender sus intereses? Vamos a pasar ya, después de hacer la revisión, a lo que hemos hecho nosotros, que es analizar el poder corporativo a partir de dos elementos que son la red y la élite. En sociología se habla de poder económico para definir a las grandes corporaciones y a su élite. Poder económico igual grandes empresas y directivos, consejeros de esas empresas. Otro concepto en esta relación es el de estructura de poder, una red de organizaciones y posiciones dentro de una sociedad. Posiciones privilegiadas, dice José normalmente. Además de la red, tendríamos la élite de poder. ¿Quién compone la élite de poder? Pues, ¿se oye fatal? Aléjate un poco. Sí. El conjunto de personas que ocupan posiciones dentro de esa estructura. ¿Vale? Apunto. Nosotros no hablamos de poder económico, hablamos de poder corporativo. ¿Por qué? Sobre todo en este primer tercio del siglo XX, donde buena parte de la riqueza proviene de la renta agraria todavía, es complicado decir que el poder corporativo es el poder económico del país. Es verdad que a medida que vaya avanzando el siglo XX, pues cada vez va a ser más clara esa identificación entre la gran empresa y la producción y la acumulación de riqueza. ¿Qué metodología utilizamos en este trabajo? Dos. Para identificar la estructura de poder, para identificar la red, utilizamos la técnica de los consejeros comunes, muy antigua. Primeros trabajos más o menos serios son de la primera década del siglo XX. Y aplicamos también el análisis de redes sociales, algo ya bastante más moderno y que si hubieran tenido aquí en los años 50 o en los años 60, pues les habría quitado bastantes datos que trabajar a mano, ¿no? De manera manual. Y la otra metodología que vamos a utilizar es la de la prosopografía, el método prosopográfico aplicado al estudio de la élite corporativa, de los individuos. Vale. Si analizamos la red corporativa española, nos damos cuenta que es una red de lo que los sociólogos llaman elitista. ¿Qué significa eso? Una red densa, una red cohesionada y una red con un grado de centralidad alto. Y además con unos niveles
de multiplicidad bastante elevados también. El que no tenga mucha idea de redes, bueno, si alguien quiere le explico el concepto, pero tampoco es importante. Quedaros con que es una red densa, que eso lo entendemos más o menos todos, ¿no? En este trabajo, como en otros, recuperamos mucha literatura, se puede decir literatura, de los años 50, años 60, años 70, que con la obsesión de otros compañeros de otras áreas de solo citar lo que se ha hecho en los últimos 10 años, parece que la estamos dejando ahí y que puede tener mucha validez, por lo menos para plantear debates, ¿no? Ya en los años 50, Mills decía que las redes elitistas, en su estudio sobre Estados Unidos, eran propias de una sociedad en la que una minoría cohesionada puede imponer sus intereses al resto de la población. O sea, esa es la red extractiva de Acemoglu y Robinson, pero explicado casi mejor y 60 años antes. Vamos a ver esta red española. Un montón de indicadores. ¿Se ven? Sí. Vale, no los miréis mucho. Ay. Vale, nos quedamos con algunos. Tenemos como ejemplo de red elitista el caso de Alemania, el de libro, y como caso en el otro extremo, la red del Reino Unido, una red de tipo pluralista. En la red elitista se supone que hay cooperación, esa densidad permite articular estrategias comunes a los miembros de la red, y en la red anglosajona, la del Reino Unido, la de Estados Unidos también, lo que prima es la competencia. Se intenta que no haya coordinación, sino que haya competencia entre los actores. Os he señalado algunos indicadores, los veis en rojo, los de España, para que los podáis comparar con los dos extremos. Empresas en el componente principal, primera columna, Alemania, veis la evolución. España parte de un punto de partida mucho más bajo y poco a poco se intenta aproximar a ese modelo. En el caso del Reino Unido los niveles son más bajos, pero también vemos una tendencia. No tenía los datos para Estados Unidos en este año. Otra medida es la densidad que tenéis abajo, que para nosotros, que llevamos tiempo trabajando el análisis de redes, es bastante fácil de entender. Es una ratio entre el porcentaje de posibles relaciones y entre el de relaciones reales, conexiones reales entre empresas, y el de potenciales conexiones entre empresas. Y claro, esos valores no puede ser que no digan mucho, pero si hacemos la comparativa, veis que se pueden sacar conclusiones. El caso de España está mucho más cerca y la evolución es parecida que la de Alemania. ¿Veis la evolución? Y sin embargo, si os fijáis en la de Reino Unido, misma metodología, muestras que no varían demasiado, tenemos unos indicadores mucho más bajos. No os quiero calentar mucho la cabeza con esto, ahí hay otros que hemos considerado que son importantes y que más o menos se pueden entender. Otro montón de indicadores. Todos nos van a situar de nuevo del lado de Alemania o de Italia. Algunos también apuntan a una proximidad al caso de Francia, que también se suele incluir en este periodo en esta tipología de redes elitistas. Y siempre alejados del caso británico. Normalmente... Uy. Apunta para allá. Vale. Cuando hablamos de las redes, vemos que hay unos factores, esto no es una cuestión de casualidad, las redes tienen una forma porque hay unos elementos causales detrás, no salen las redes de manera aleatoria, no salen con estas variaciones y con estas coherencias luego a lo largo del tiempo. Windolf, que es el que ha estudiado, uno de los principales estudiosos en Europa de esta metodología, decía que las redes se explicaban a partir de las diferencias institucionales. Y en esos dos extremos, Estados Unidos y Alemania, él encontraba cómo había una serie de regulación contra los monopolios en Estados Unidos que, desde el punto de vista de la red, va a hacer que estas redes pierdan densidad. Mientras que, en el caso alemán, y esto lo conocéis también todo bien, el Estado actúa a favor de la cartelización, un reflejo
de esa cartelización va a ser la densidad de las redes de consejeros. En España, como he comentado antes, hay una ley de intervención permanente de ferrocarriles que intenta de manera parcial y en un sector intervenir, como había hecho la ley Clayton de Estados Unidos, que también va a los ferrocarriles, pero que apenas, y eso lo podemos nosotros ver en esos indicadores que os he enseñado antes, apenas supuso variaciones en la densidad de la red, en la centralidad de la red. Este trabajo lo hemos hecho a partir de las redes de las 200 mayores empresas del año 1917 y el año 1935. Como en otro trabajo teníamos el año 1930, hemos utilizado y hemos comparado a ver si había realmente alguna variación que implicara que hay un impacto de la ley de ferrocarriles. La ley de ferrocarriles implicaba que no podían ser consejeros de empresas ferroviarias concertadas con el Estado personas que estuvieran en más de 3 consejos de administración o en empresas de sectores vinculados al suministro de material a los ferrocarriles. Bueno, esto me lo voy a saltar, lo hablamos otro día. Y ahora, ya que hemos hecho la comparación con las redes de empresas de otros países, vamos a ver qué pasa con la red española, cómo evoluciona entre 1917 y 1935. En este periodo, la red de empresas va a ganar en cohesión, va a ganar en centralidad y va a ganar en densidad. Es decir, va a acercarse cada vez más al modelo de red elitista, cada vez más al modelo ideal representado por Alemania. Esa es la red de empresas. ¿Cómo se construye la red de empresas? Relación empresa, consejero, empresa. Un consejero vincula a 2 empresas. Pero también hay estudiosos que plantean que si queremos conocer a la élite, es mejor que utilicemos las redes de consejeros. ¿Cómo son? Consejero, empresa, consejero. ¿Lo entendéis? Vale. Entonces vemos que los resultados varían. Esto implica que la red pierde, frente a la red de empresas, la red de consejeros va a perder cohesión, va a perder densidad y va a perder centralidad. Y esto que parece una contradicción no lo es. ¿Qué es lo que está pasando en 1935? Pues que la red está perdiendo dependencia con respecto a los actores centrales. ¿Qué pasa? Que la red de 1935 tiene más actores centrales que la red de 1917. Son menos importantes, pero tiene más. ¿Se ha ampliado la élite? Puede ser. El índice de descentralización en cualquier momento, que mide la dependencia con respecto a estos actores centrales, es el más alto que hemos encontrado en las series entre 1917 y 1910. Nunca se vuelve a repetir ese alto grado de centralización. 2010. Otro montón de indicadores. Qué pesado. Variaciones que explican esa diferenciación. Si os fijáis en el que está en medio, entre el grado de centralización normalizado, los vínculos en términos porcentuales de los actores de la red con otro, de la red de consejeros, vemos cómo, aunque la red de empresas sea más densa, la red de consejeros va perdiendo densidad. Es lo que decía, se está ampliando la élite. Siempre hago al revés. Siempre que hablo de redes, lo que hago es que planteo las imágenes. Como las imágenes normalmente no explican nada, digo, pero esto se puede ver a través de los indicadores y ya se ve más claro, con menos indicadores. Aquí es al revés. Aquí cogemos la red de empresas y vemos la imagen de 1917. Vínculo empresa, consejero, empresa. Las que están en rojo son las que tienen más centralidad, veis que ocupan posiciones, casi a ojo se puede ver. Pero fijaos que hay un solo componente, es decir, un único grupo que une a todas las redes. Y luego hay componentes aislados o marginales, pequeños componentes, parejas. Fijaos en la red de 1935. La diferencia, la diferencia es grande. Red de 1917 no se ha llegado ni mucho menos al grado de densidad de la red de empresas de 1935. Se aprecia a simple vista, ¿verdad? Red de empresas de 1970, para que tengáis una comparación.
El proceso ahora es el contrario, es el de descomposición. Esto lo he hecho esta mañana y digo, voy a poner la red de 2010, pero claro, no se parece en nada. Fijaos en la de 1970, que puede ser significativa de cómo la red se van compactando, se compacta, poco a poco empiezan a aparecer otra vez componentes ahí aislados o grupos marginales. Ahora, si esto nos deja, voy a ver la red de consejeros de 1917. Los puntos más gordotes son los que tienen más centralidad, son actores que son más importantes. Veis que sigue viéndose consejero, esta es red consejero, empresa consejero, que quedan fuera del componente principal. La red de consejeros de 1935 es muy complicada de analizar de manera visual. Hay muchos más actores. Quedaros con eso. Hay muchos más actores, no son tan importantes como los de la red anterior, pero la red va ganando en capacidad de comunicación. La otra parte del estudio es el análisis de la élite corporativa a partir de la prosopografía. Hemos cogido a los 150 actores más destacados de las 125 mayores empresas, hemos cambiado de criterio, hemos dejado solamente a la sociedad española, con sede en España y con toda la actividad prácticamente en España. A partir de los consejos de administración, hemos hecho una base de datos con los presidentes, con los consejeros delegados, con los directores generales, con los consejeros que tienen mayor conexión en la red, y al final una relación de 150 actores sobre los que hemos investigado distintos campos de capital social. Y hemos planteado las preguntas. Pregunta 1. ¿Existió una aristocracia financiera en este periodo? ¿Se puede hablar de que la élite española del primer tercio del siglo XX es una aristocracia financiera? Esa expresión se usa en los años 60, se usó mucho. Hay mucha literatura que va a este término. Y viene de la expresión, a su vez, que afirmó, de la afirmación de Cambó en 1921, cuando se aprobó la ley de ordenación bancaria. Dijo que con esa ley vamos a crear la aristocracia bancaria española. Estamos hablando al final del poder de la banca. Hacemos un análisis de el origen social a partir de el nivel socioeconómico de los padres de los consejeros de esta época, y llegamos a la conclusión de que mayoritariamente son clase alta. Ahora vais a ver la cifra. Y que un tercio tiene títulos nobiliarios. No incluimos como nobles a los hijos de nobles que no tienen el título. ¿Vale? Lo que aumentaría más la consideración. Vemos también que, si nos fijamos cualitativamente en si esas personas son representantes de la banca o no, vemos cómo en 1917 una quinta parte de estos 150 individuos son representantes de la banca. No son, como decía Prieto, 30 o 40, eran más, pero ahí estamos hablando del 20% eran representantes de la banca, y unos años después el porcentaje ha ascendido. Si consideramos, en lugar de ser esa información cualitativa a ciencia cierta, saber que son representantes de la banca, consideras quién se sienta por lo menos en un consejo de administración de la banca, de una empresa financiera, vemos que entre el 55 y el 65% de estos hombres que están en los consejos de administración de las mayores empresas están también en empresas financieras. Segunda pregunta, relación política o economía, dentro de las limitaciones, insisto, de lo que es nuestro trabajo. 1917, el 31% de estos consejeros, de estos 150, son políticos activos. 1935, solo el 4%. ¿Por qué? Por diversas razones. Hay una ley de incompatibilidad de 1933 que establece quién puede ser diputado y quién no. Realmente solo va a afectar a empresas públicas o a empresas que explotan monopolios del Estado o empresas de servicio.
Puede ser que sea un marco menos atractivo para los consejeros. Puede ser que haya hostilidad hacia el nuevo régimen. Cambio generacional hay. Sabemos la edad media y han pasado 20 años. Algunos ya no están. Vemos que se mantiene el 24% de los consejeros, de estas 150 personas, el 24% de los que están en 1935 ya estaban en 1917. ¿Se utilizan otras formas para influir? Vale. Más interesante es la cuestión de quién ha sido político con anterioridad. Cogemos el año 1917 y vemos que casi el 40% han sido políticos con anterioridad. Y en 1935 igual. Ojo, lo tenía que haber dicho antes, cuando hablamos de políticos hablamos de básicamente diputados, senadores y miembros del Consejo de Ministros. Ministros no consideramos políticos a gente que está afiliada a un partido, no consideramos político a un fundador de un partido, ni a alguien que tiene cargos que no sean de ámbito nacional. O sea, un diputado más fácil. El alcalde de Bilbao, si no es diputado, no lo consideramos político, ¿vale? Pero veis que las cifras nos van indicando un poco cómo fue la relación entre política y economía en esta época. Cargos en la administración pública, carrera, abogado del Estado, secretario de ministerio, subsecretario, directores generales, un 25% en 1917 y un 35% en 1935 tenían carrera en la administración pública. Seguimos hablando de puertas giratorias. También era normal, era gente que tenía formación y preparación, pero podemos pensar en las posibilidades que dan estas puertas giratorias, pasar del Estado a la empresa y al revés. Otras cuestiones que a lo mejor a algunos os interesan más que estas que hemos planteado. Hemos visto en la realización de la base de datos cuál es la edad media de los consejeros, el origen geográfico, en 62-66% en un año y en otro han nacido en 3 regiones, el País Vasco, Cataluña y Madrid. Hemos medido también el capital cosmopolita, quién tiene formación fuera, nacionalidad, experiencia laboral en el extranjero. Casi todos esos indicadores apuntan a que había más formación en el extranjero en 1917 que en 1934. También hay una legislación que viene de la época de Primo de Rivera, que para dar esos subsidios y esos auxilios a las empresas requiere que por lo menos 1/3 del Consejo de Administración, que no más de 1/3 del Consejo de Administración sea extranjero, etc. Carácter familiar de los consejeros y de las empresas, a partir de identificar si estas personas, en alguna de las empresas en las que están, desciende o bien del fundador o bien de la familia que controla la empresa. Bueno, pues tenemos que en esta gran empresa un 25%, un 24% están ahí. Voy a terminar antes. Y también hemos analizado otra cuestión, el capital formativo, qué título universitario tiene y el centro en el que ha estudiado, la universidad en la que ha estudiado. Y ahí tenemos los indicadores en un cuadro. Si alguien quiere luego preguntar algo, se lo vuelvo a poner. Ahí están, bueno, algunas cuestiones. Veis el porcentaje de la muestra. La muestra en la mayoría de los casos cubre el 100% de los actores, en algunos no. Entonces damos un resultado de mínimo. Por ejemplo, primer indicador, en región de nacimiento, la muestra que tenemos es del 85%. Solo sabemos el origen de los padres del 85%. Perdón, de los padres no, el origen del 85% de los consejeros. Son muestras que creo que ya son altas, ¿no? ¿Qué más? Ahí tenéis información sobre el título nobiliario, carrera militar, importante también, tal. Luego preguntáis cualquier cosa. Universidades, haciendo alguna trampa, hay muy pocos cuyo título principal sea
perito mercantil. Sabemos que no es un estudio universitario, pero no alteran prácticamente la muestra, y sí hay gente que viene que dice que ha estudiado comercio en universidades de otros países de Europa. Las universidades están ahí, donde pone centro. Hemos metido dentro de la Universidad Central de Madrid las escuelas de ingenieros, aunque no sé hasta qué punto es correcto. Dentro de la Universidad de Barcelona también, la Escuela de Ingeniería Superior de Barcelona. Pero bueno, podéis haceros una idea de dónde se formaba esta gente. Y ya terminamos, por eso no vamos a llegar a los 5 minutos. Salvo que mate a este. Nosotros planteamos que realmente hay una red elitista y que se ve a través de cómo se incrementan los indicadores de centralidad. Vemos que aumentan también el número de actores de la red. La élite corporativa se va ampliando. Creemos que se puede hablar de aristocracia financiera. El carácter aristocrático se ve con los indicadores que hemos visto, el carácter financiero, sabéis, la centralidad de la banca en este momento. Y creemos que se puede retomar esa hipótesis que se planteó en los años 60, años 70, de cómo la élite tradicional se está ampliando con la captación de gente que viene de la banca y de los empresarios. También parece una cosa evidente. Importancia del marco institucional, lo recalcamos siempre. Hablamos de instituciones como normas formales e informales. Ese asterisco que pongo ahí es para que veamos la importancia de esas normas formales de la legislación, cómo la legislación puede moldear la red corporativa, cómo no es casualidad que haya una red de un tipo o de otro. Y luego una pregunta ya que os dejo aquí, si alguien quiere. ¿Podemos hablar de un régimen vertical políticamente integrado? ¿Llevamos razón nosotros? ¿Se puede hablar de capitalismo clientelar? Bueno, hay unas referencias que pasamos para que veáis, lo ha comentado José Angante, unos trabajos sobre el tema, y ya termino. Simplemente os doy las gracias por estar aquí, por haber estado tan atento. ¿Vale? Pues nada.